Modelos de datos geográficos. En esta presentación vamos a empezar a estudiar los principales modelos de datos geográficos, que son los modelos raster y vectorial. El principal objetivo de los datos geográficos es permitirnos localizar objetos en el espacio, lo que se llama georreferenciarlos, asignarles coordenadas geográficas. Una vez localizados en el espacio los podemos representar y también los podemos relacionar geográficamente con otros objetos. Podemos calcular entre ellos las distancias que hay, obtener rutas e incluso detectar patrones y tendencias a lo largo del tiempo. Para modelizar el mundo real, hasta ahora lo que teníamos que decidir era el esquema usando generalmente el modelo de datos relacional, las tablas que definíamos para representar los datos que nos interesaban. Ahora adicionalmente tenemos que definir la representación de la información geográfica asociada. Para representar la información geográfica podemos usar el modelo de datos vectorial. Por ejemplo, en este caso, si queremos representar municipios, pantanos, la red hidrográfica, podemos decidir que los municipios los vamos a representar mediante polígonos, los pantanos también mediante polígonos y la red hidrográfica mediante líneas. Para cada uno de estos elementos tendremos que almacenar las coordenadas que los definen. También es posible de que, dados los datos que vayamos a representar, nos interese representar mejor los municipios como puntos, los pantanos como polígonos y la red hidrográfica como líneas. Y estos son precisamente los tres tipos de geometría del modelo vectorial: punto, línea y polígono. Y así lo que vamos a tener es, para cada elemento representado, que tendrá una correspondencia en una fila de una tabla, un campo donde tendremos el conjunto de coordenadas que definen la representación de ese elemento en el espacio. A la representación de un conjunto de elementos se le llama capa, y cada capa solamente puede tener un tipo de geometría. En el caso, por ejemplo, de los municipios, podríamos tener una capa que los almacene como polígonos y en otra capa los podemos almacenar como puntos. Aquí tenemos representadas sobre la superficie terrestre capas de puntos, líneas y polígonos del ejemplo que estamos usando. Se pueden usar conjuntamente, pero se han de almacenar por separado. Otra posibilidad para definir información geográfica es usar el modelo raster. En este modelo los datos se definen en forma de matriz, cada dato dentro de una celda. Si las celdas tienen un tamaño fijo y tenemos la orientación, basta con definir la ubicación de un punto para tener la ubicación de todos los datos. A un conjunto de datos raster también se le llama capa. Cada capa puede tener varias matrices de datos y a cada matriz se le llama banda. Si disminuimos o aumentamos la resolución, el número de celdas cambia drásticamente. Lo podemos ver en el ejemplo. Las celdas generalmente contienen valores numéricos y se suelen representar mediante una rampa de colores asociada a cada valor. Aquí tenemos, por ejemplo, la representación del MDT, usando una rampa de grises. En el MDT, modelo digital del terreno, cada celda representa la altitud sobre el nivel del mar de la zona considerada. Como he mencionado antes, teniendo la ubicación de una de las celdas y el tamaño del lado de cada una, conseguimos ubicar el raster en la zona geográfica que le corresponde. La imagen que he usado para representar la superficie terrestre también es un raster. En este caso es un raster con tres bandas, una para el color rojo, otra para el verde y otra para el azul. La diferencia principal respecto a cualquier otra fotografía es que se puede situar sobre la corteza terrestre y cada celda representa el índice del color correspondiente para la posición asociada. En nuestros proyectos lo que vamos a tener va a ser capas, raster y vectoriales, que vamos a combinar y vamos a utilizar según nuestras necesidades. Por ejemplo, con las capas vectoriales conseguimos precisión con pocos recursos, porque tenemos las coordenadas exactas de cada punto componente del elemento representado. En cambio, las estructuras de datos son bastante complejas, porque tenemos puntos, líneas, polígonos y tenemos que trabajar conjuntamente con ellos y los algoritmos se complican. Se dice generalmente que los datos vectoriales son adecuados para representar fenómenos o elementos discretos que tengan los límites bien definidos, y esto generalmente se da en ciencias sociales.
Por otro lado, si consideramos las capas raster, la característica que tienen es que se necesitan muchos recursos para tener precisión. Pasar a tener más resolución suele ser muy costoso. Pero por contra, la estructura de datos es muy sencilla, es una matriz, y esto hace que los algoritmos se simplifiquen considerablemente. Generalmente se dice que se usan datos raster para representar fenómenos o elementos continuos en el espacio, que generalmente se suelen dar en ciencias ambientales. Pero esto es una guía, no hay que tomarlo al pie de la letra. Generalmente las herramientas ofrecen operaciones para transformar datos raster en vectoriales y viceversa. Aquí tenemos, por ejemplo, el MDT expresado como raster, que es el formato con el que se encuentra con más frecuencia, y al lado lo tenemos en formato vectorial, definido mediante curvas de nivel. Dependiendo de la operación que vayamos a hacer, debemos valorar si nos interesa hacer una transformación en un sentido o en otro. Aquí se muestran formatos de datos tanto para el modelo vectorial como para raster. Hasta ahora el formato vectorial de uso más frecuente era el Chapefile y vamos a seguir encontrando muchos datos con este formato. Un formato multiarchivo, propietario de Esri, que es una empresa pionera en este área. En lo que se refiere a formato raster, remarcar el formato GeoTIFF. Por último tenemos el formato GeoPackage, que soporta tanto raster como vectorial, y es frecuente usarlo como sustitución del Chapefile. En un GeoPackage podemos almacenar varias capas, pero es frecuente encontrarlo almacenando solo una, y que ésta sea vectorial. Los modelos raster y vectorial son los modelos básicos para almacenar información geográfica, pero hay otros modelos especializados, basados en estos, con algunas modificaciones, y que algunos de ellos veremos a lo largo del curso.